Entre los documentos parciales que sobrevivieron a la desintegración de la Unión Soviética, existe un expediente que los propios oficiales se negaban a comentar. Un informe clasificado, sellado bajo la categoría Fenómeno subacuático no identificado. El lugar: Lago Baikal, Siberia, el lago más profundo y antiguo del planeta. 364 especies únicas en el mundo y algo más. Algo que, según los buzos militares soviéticos, no se parecía a nada humano, pero imitaba su forma. En el verano de 1982, una pequeña unidad militar soviética fue enviada a una zona remota del lago Baikal después de que los guardabosques reportaran movimientos extraños bajo la superficie. Al principio, se creyó que era contrabando desde Mongolia o actividad ilegal de pesca, pero las descripciones eran demasiado precisas para ser confundidas con algo ordinario. Sombras grandes, desplazamientos rápidos y algo más inquietante: movimientos verticales, como si algo ascendiera y descendiera por la columna de agua de forma controlada y consciente. Los primeros en llegar fueron 3 soldados del ejército y 2 agentes de inteligencia. Se estableció un pequeño puesto en la orilla. El objetivo inicial era simple: observar. Pero desde la primera noche, la misión dejó de ser rutinaria. El lago permanecía inmóvil, demasiado quieto para esa época del año. A varios metros de la orilla, una sombra oscura se movía en círculos. Formaba ondas perfectas y luego desaparecía con un giro brusco, como si se dejara caer hacia las profundidades. A veces surgían 2 siluetas, o 3, siempre en patrones repetidos, como si siguieran una trayectoria aprendida. No eran peces, no eran mamíferos, tampoco coincidían con buzos furtivos. Los movimientos eran demasiado coordinados, demasiado precisos. En la segunda noche, uno de los soldados afirmó ver una figura de pie, bajo la superficie. No pudo describirla. Solo dijo que la postura le recordó a un humano, pero que su forma parecía demasiado delgada, demasiado recta, demasiado inmóvil, como si estuviera observándolos desde abajo. Estas observaciones fueron suficientes para que los oficiales ordenaran una inmersión. Un grupo de buzos militares fue trasladado desde Irkutsk esa misma madrugada. Su misión: identificar qué había bajo el lago, registrar cualquier estructura, presencia o dispositivo y volver con pruebas. La mañana de la inmersión comenzó sin viento. Ni una ola, ni un murmullo. El silencio del lago parecía artificial, como si aquel lugar estuviera conteniendo la respiración antes de abrirse a lo desconocido. La KGB había enviado una orden escrita a mano, filtrada años después en círculos militares. Intente captura, evite fuerza letal, evaluar estructura biológica. Los buzos descendieron, primero 10 metros, luego 20. El agua era clara, demasiado clara. Podían ver casi 10 metros a su alrededor, una visibilidad inusual para un lago de esa profundidad. Y eso, lejos de tranquilizarlos, solo aumentó la inquietud, porque la claridad revelaba que estaban completamente solos. No había peces, no había plancton, no había nada que pudiera haber provocado los movimientos vistos desde la superficie. A 30 metros, comenzaron a notar corrientes frías que cruzaban el agua en líneas rectas. No eran corrientes naturales, eran cambios bruscos, como si algo grande estuviera desplazándose cerca, moviendo el agua a su alrededor. A 40 metros, el sonido desapareció por completo. Un silencio absoluto. El tipo de silencio que no se siente como ausencia, sino como presencia. Como si alguien estuviera escuchando. La luz del sol comenzaba a desvanecerse cuando llegaron a una plataforma natural de roca. Allí, en la penumbra azulada del lago,
uno de los buzos señaló hacia la izquierda. Algo se movía. No era una sombra aleatoria. No era un pez. Era una figura. A unos 15 metros de distancia, suspendida en el agua, completamente inmóvil. Tenía forma humanoide, una cabeza, un torso, extremidades. Pero no había detalles visibles, solo un contorno delgado, alargado, extraño. La figura no nadaba, no flotaba. Simplemente estaba ahí, como si no necesitara respirar ni mantenerse a flote. Como si su presencia en el agua fuera tan natural como la roca o el sedimento. Cuando uno de los buzos intentó acercarse, la figura se movió con una rapidez imposible. No nadó, no pateó, se deslizó como si fuera arrastrada por la propia masa del agua. Y detrás de ella aparecieron dos más, 3 figuras, observando, esperando. Los buzos se detuvieron. No sabían si estaban frente a una especie desconocida o a algo completamente ajeno al mundo biológico. Las extremidades parecían demasiado largas, las cabezas demasiado pequeñas, y ninguno de los 3 seres parecía necesitar movimiento para mantenerse estable en la columna de agua. Intentaron capturar a uno de los seres con una red, pero uno de ellos realizó un gesto leve, un movimiento del brazo. Nada brusco, nada agresivo, pero provocó algo que los buzos nunca podrían haber previsto. El agua alrededor de ellos comenzó a comprimirse. No era una corriente, era una presión uniforme, ascendente, como si algo estuviera empujando toda la columna de agua hacia arriba. Los buzos ascendieron varios metros sin mover un músculo. Sus cuerpos eran arrastrados por una fuerza invisible, una presión suave pero incontrolable que los obligaba a subir. Los 3 seres se mantuvieron en su posición, observando cómo los soldados perdían estabilidad y eran expulsados hacia zonas menos profundas. No era un ataque, era una advertencia, un límite. Pero la presión aumentó, más y más. 3 de los buzos fueron empujados con tanta fuerza que perdieron el control por completo, ascendiendo a una velocidad que ningún cuerpo humano debería experimentar. Fueron expulsados hacia la superficie como si el lago los rechazara, como si algo quisiera sacarlos antes de que cruzaran un umbral prohibido. Los demás buzos lograron estabilizarse a unos 20 metros, pero el daño ya estaba hecho. La operación terminó en pánico y confusión. Algunos buzos llegaron a la superficie inconscientes. Otros con las máscaras arrancadas, sin entender qué los había impulsado. Y otros no lograron sobrevivir a la descompresión brutal causada por ese ascenso forzado. Los seres nunca los persiguieron, nunca se acercaron, nunca intentaron tocarlos, solo observaron, desde la misma distancia, con la misma quietud imposible. La unidad militar retiró todo el equipo esa misma noche. Los reportes oficiales fueron clasificados. Se cerró la zona por actividades sísmicas inusuales y nunca se volvió a enviar un equipo de reconocimiento. En los archivos que circularon de forma no oficial entre personal militar años después, la conclusión oficiosa era escalofriante. Lo que vimos no era hostil, pero tampoco era indiferente, era consciente y no quería que cruzáramos más profundo. Desde entonces, los pocos que investigaron lo ocurrido coinciden en una sola frase. El lago no escondía criaturas. Las criaturas vivían en él, y nosotros solo fuimos una intrusión en su territorio. Los pocos que sobrevivieron se negaron a hablar durante años, y cuando finalmente lo hicieron, solo coincidieron en una frase que repitieron una y otra vez a los investigadores militares. No eran animales, no eran máquinas, no eran nosotros. Los oficiales comenzaron a referirse a ellos con un término interno, casi un código. No era científico, ni político. Era una admisión involuntaria de ignorancia y de miedo.
Los llamaron la otra humanidad. Porque todo lo que vieron bajo el lago Baikal, sus movimientos, su tecnología imposible, su indiferencia ante la vida humana, dejaba claro que no eran criaturas salvajes ni visitantes pasajeros. Eran algo más, algo que estuvo ahí desde antes, algo que sigue ahí ahora, algo que solo emerge cuando quiere mostrarnos que este mundo no nos pertenece del todo.